impacta a Estados Unidos este lento crecimiento en el comercio internacional y cuáles serían las implicaciones para México al ser Estados Unidos uno de nuestros mayores socios comerciales? Es curioso, hay que recordar que Estados Unidos es una de las economías más cerradas del mundo en términos de intercambio comercial como proporción del tamaño de su economía. Recordemos de dónde viene esta guerra comercial y esas tensiones proteccionistas. Viene de un incentivo más bien político y subjetivo respecto al tamaño de los déficits comerciales y una evaluación muy subjetiva respecto a que el signo de estos déficits nos dice algo respecto a la conveniencia de los tratados comerciales y de los socios comerciales a nivel global. De ahí se explica las tensiones que actualmente existen entre Estados Unidos y China y que existieron en su momento entre Estados Unidos y sus socios comerciales en el TLC y que llevó al nuevo tratado que todavía está pendiente de aprobación en el Congreso. Así que mientras la desaceleración del comercio internacional tendría un menor impacto proporcional en Estados Unidos, sí afectaría a la economía mexicana por dos fuentes. Una, México siendo uno de los países más abiertos de Latinoamérica, obviamente, y teniendo un fenómeno de diversificación, aunque todavía buena parte de nuestro comercio, al menos el tema exportador, se realiza con Estados Unidos, ha habido un fenómeno de diversificación a otras áreas en el mundo, a otras latitudes. Esa sería una fuente. Y la otra fuente de materializarse una desaceleración económica en Estados Unidos, pues obviamente entraría vía sector exportador, en específico exportaciones no petroleras y siendo más específico manufacturas. Joel, la economía de Estados Unidos creció 2.9% el año pasado. Para algunos este número es insuficiente para poder cumplir la promesa de Donald Trump, mientras que el presidente Trump está culpando a la Fed por el bajo crecimiento económico de su país. ¿Qué decisiones puede tomar la Reserva Federal respecto a esta tasa de interés para este año? Pues mira, en términos prácticos, la Reserva Federal ya terminó su ciclo de normalización, al menos en lo que comprende a la tasa de interés. No nos ubicamos en una zona restrictiva, es decir, el efecto de este ciclo de alzas por parte de la Fed que hemos observado los últimos años no pone vientos en contra de la economía estadounidense. Más bien creo que la desaceleración viene del agotamiento del estímulo fiscal que se llevó a cabo pues en los últimos años, adicional a que un mismo agotamiento del ciclo económico. Ya tenemos el ciclo económico expansivo más largo desde la posguerra en el caso de los Estados Unidos, y esto también trae un fenómeno de, ¿cómo le podríamos llamar?, de autorrealización de profecías, en el sentido de que esperamos un ciclo económico a la baja, se autorrealiza en mayor cautela el consumo e inversión y termina por materializarse en los indicadores. Creo que todas estas fuerzas están actuando en los principales indicadores adelantados de los Estados Unidos, señalando que lo que viene en los siguientes meses es una desaceleración. Sin embargo, nosotros no esperamos que esto se convierta en una recesión, al menos no este año, pero sí nos preocupa que la desaceleración industrial parecería venir mucho más pronunciada que lo que se observa en el tema económico en general, y esto le impactaría a México. Joel, para tomar una decisión de política monetaria, Banxico en este momento analiza, entre otras cosas, esta nueva postura de la Reserva Federal y sus implicaciones para el peso mexicano, la dinámica de inflación, las condiciones de la economía, qué podría ocurrir con la tasa de interés en México esta semana. Bueno, nosotros no esperamos que esta semana ocurra nada. Seguimos refrendando nuestro escenario donde es mucho más probable que Banxico baje su tasa por primera vez, pero hasta la segunda mitad del año, en particular en el último trimestre del próximo año. No porque no existan las condiciones, es cierto, la economía se desacelera, es un primer gran punto, la inflación general se desacelera y lleva una tendencia descendente, y el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable. Parecería un caso de libro de texto para recortar la tasa. Sin embargo, recordemos tres puntos. Uno, la inflación subyacente a la cual se ha concentrado más Banco de México se mantiene estable entre un 3,5% y un 3,6%, y creemos que ese va a ser el caso durante la primera mitad del año. Esto es importante porque Banco de México ha sido muy explícito en darnos a conocer que quisiera ver una tendencia descendente, no solo en la inflación subyacente, sino también en las expectativas de corto y mediano plazo. Ese es el punto número uno. Punto número dos, continúan riesgos importantes al alza en la inflación del mismo Banco de México, que se relaciona con eventos que todavía tenemos que ver desarrollarse. El clima proteccionista a nivel global, la aprobación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso de los Estados Unidos, el tema de Pemex y su posible impacto en mercados, son algunos de estos riesgos que, como sabemos, van a seguir evolucionando al menos la primera mitad de este año, y creo que son razón suficiente para que Banco de México se mantenga
con cautela. Nada más déjame decir un último comentario. Lo que sí es muy importante es el reto de Banco de México de esta semana. El lugar o el área para ser gradual no está ahí. Si Banco de México opta por relajar ligeramente el tono de su comunicado, los participantes del mercado parecería que esperan leer un comunicado mucho más dovish dado la Fed, y esto podría precisamente llevar al mercado a volcarse, a preciar o a incorporar o internalizar no solamente un recorte de 25, sino un ciclo completo que no necesariamente creo que Banco de México desea que los mercados en este punto internalicen.